No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Mateo 13:44. Capítulo 2. Conversión. La creación de un hedonista cristiano. Si todos tuviéramos la seguridad de entrar en el reino de los cielos, no podríamos hablar de conversión. Pero no todo el mundo puede estar seguro de entrar, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. El capítulo 1 concluye con el descubrimiento de que el deseo de Dios de que le alabemos y nuestra búsqueda de placer en Él son una sola cosa. La pretensión de Dios de ser glorificado y la nuestra de estar satisfechos alcanzan su meta en esta experiencia única, nuestro deleite en Dios que fluye en alabanza. Para Dios, la alabanza es el dulce eco de su propia excelencia en los corazones de su pueblo. Para nosotros, la alabanza es la cumbre de la satisfacción que procede de vivir en comunión con Dios. La consecuencia sorprendente de este descubrimiento es que toda la energía omnipotente que lleva al corazón de Dios a buscar su propia gloria, también le conduce a satisfacer los corazones de aquellos que buscan su gloria en Él. Las buenas nuevas de la Biblia son que Dios no está en absoluto poco inclinado a satisfacer los corazones de aquellos que esperan en Él. Todo lo contrario, lo que verdaderamente puede hacernos más felices es aquello en lo que Dios se deleita con todo su corazón y con toda su alma. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. De todo mi corazón y de toda mi alma, Jeremías 32, 40-41. De todo su corazón y de toda su alma, Dios se une a nosotros en la búsqueda de un gozo más grande porque la consumación de ese gozo en Él redunda en la gloria de su propio valor infinito. Todos los que se entregan a Dios encuentran que son conducidos a un gozo sin fin por la devoción omnipotente de Dios a su propia gloria. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Isaías 48:11. Sí, el gozo del Omnipotente busca el bien de todos aquellos que se entregan a Dios, se complace Yahvé en los que esperan su misericordia. Salmo 147:11. Pero no es el caso de todo el mundo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28, pero no a todos. Hay ovejas y cabritos. Mateo 25:32. Hay personas prudentes y otras insensatas. Mateo 25:2. Unos se salvan y otros perecen. 1 Corintios 1:18. Y la diferencia reside en que un grupo se ha convertido y el otro no. El propósito de este capítulo es mostrar la necesidad de la conversión y explicar que no es nada más que la creación de un hedonista cristiano. ¿Por qué no decimos solo, creer? Alguien podría preguntar, si nuestra meta es la conversión, ¿por qué no utilizamos solamente el mandamiento bíblico directo, cree en el Señor Jesús y serás salvo? ¿Por qué utilizar esta nueva terminología del hedonismo cristiano? Mi respuesta consta de dos partes. En primer lugar, estamos rodeados de personas no convertidas que piensan que en verdad creen en Jesús. Hay borrachos en la calle que dicen que creen, parejas no casadas que duermen juntas y que dicen que creen, ancianos que durante 40 años no han buscado la adoración y la comunión pero que dicen que creen, y toda clase de personas indiferentes y amantes del mundo que asisten a la iglesia y dicen que creen. En el mundo hay millones de personas inconversas que dicen que creen en Jesús. No les hace ningún bien a estas personas decirles que crean en el Señor Jesús. Para ellos, esta es una frase hueca. Mi responsabilidad como predicador del Evangelio y maestro en la iglesia no es conservar y repetir conocidas frases bíblicas, sino traspasar el corazón con verdades bíblicas. Esto nos conduce a la segunda parte de mi respuesta. Hay otros mandamientos bíblicos directos junto al de cree en el Señor Jesús y serás salvo. La razón para introducir la idea del hedonismo cristiano es conseguir que estos mandamientos capten nuestra atención. ¿Es posible que hoy el mandamiento bíblico más claro encaminado a la conversión no sea el de creer en el Señor, sino el de deleitarse en el Señor? ¿Y no podría ser que muchos corazones adormecidos fueran traspasados completamente por las palabras, a menos que un hombre nazca de nuevo al hedonismo cristiano no podrá ver el reino de Dios? ¿Por qué es necesaria la conversión? ¿Por qué resulta tan crucial la conversión? ¿Qué hay en Dios y en el hombre que la hace necesaria? Es una cuestión muy amplia. Quisiera responder de forma resumida con las siguientes 6 verdades de la Escritura. 1. Dios nos creó para su gloria. Trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43, 6-7.
La comprensión adecuada de todo lo que tiene que ver con la vida comienza con Dios. Nadie comprenderá la necesidad de la conversión si ni siquiera sabe por qué nos creó Dios. Nos creó a su imagen para que pudiéramos reflejar su gloria en el mundo. Fuimos creados para ser prismas que reflejan la luz de la gloria de Dios en todos los aspectos de la vida. Es un gran misterio por qué quiso Dios compartir con nosotros el resplandor de su gloria. Llamémosle gracia, misericordia o amor, es un prodigio inexplicable. Hubo un tiempo en que no existíamos. Y entonces llegamos a existir para la gloria de Dios. 2. Por tanto, cada persona tiene la obligación de vivir para la gloria de Dios. Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Si Dios nos creó para su gloria, está claro que debemos vivir para ella. Nuestra obligación procede de los designios de Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios? No es hacerle más glorioso. Significa reconocer su gloria, valorarla por encima de todas las cosas y darla a conocer. Implica gratitud de corazón, el que sacrifica alabanza me honrará, Salmo 50 horas y 23 minutos. También implica confiar, Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, Romanos 4:20. Glorificar a Dios es la obligación no solo de aquellos que han oído la predicación del Evangelio, sino también de personas que solo han recibido el testimonio de la naturaleza y de su propia conciencia, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, Romanos 1, 20-21. Dios no juzgará a nadie por no llevar a cabo una obligación si la persona no ha tenido acceso al conocimiento de dicha obligación. Pero, incluso sin la Biblia, todas las personas tienen acceso al conocimiento de que somos creados por Dios y, por tanto, dependemos de Él para todo, por lo que le debemos la gratitud y la confianza de nuestros corazones. En el fondo, dentro de nosotros, todos sabemos que nuestra obligación es glorificar a nuestro Hacedor agradeciéndole todo lo que tenemos, confiando en Él para todo lo que necesitamos y obedeciendo toda su voluntad revelada. 3. Pero todos nosotros hemos fracasado en glorificar a Dios como debíamos. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. ¿Qué significa, estar destituidos, de la gloria de Dios? No significa que se supone que éramos tan gloriosos como Dios y hemos sido destituidos de esa gloria. Tenemos que quitarnos esa idea de la mente. La mejor explicación de Romanos 3:23 es Romanos 1:23, donde dice que aquellos que no glorificaron o no dieron gracias a Dios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así es como quedamos destituidos de la gloria de Dios, la cambiamos por otra cosa de menor valor. Todo pecado procede de no conceder el valor supremo a la gloria de Dios, esta es la verdadera esencia del pecado. Y todos nosotros hemos pecado, no hay justo, ni aun uno, Romanos 3:10. Ninguno de nosotros ha confiado siempre en Dios de la forma en que debería haberlo hecho. Ninguno de nosotros ha sentido la profundidad y consistencia de la gratitud que le debemos. Ninguno de nosotros le ha obedecido de acuerdo a su sabiduría y corrección. Hemos cambiado y deshonrado su gloria una y otra vez. Hemos confiado en nosotros mismos. Nos hemos atribuido el mérito de sus dones. Nos hemos alejado del camino de sus mandamientos porque pensábamos que nosotros sabíamos más. En todo esto hemos despreciado la gloria de Dios. Lo peor del pecado no es el daño que nos causa a nosotros y a los demás, aunque es grande. Lo terrible del pecado es que es un desprecio absoluto a Dios. Cuando David cometió adulterio con Betsabé e hizo que mataran a su marido, ¿qué le dijo Dios a través del profeta Natán? No le recordó al rey que el matrimonio es inviolable o que la vida humana es sagrada. Le dijo, me menospreciaste, hiciste blasfemar a los enemigos de Yahvé, 2 Samuel 12:10, 14. Pero ese no es el relato completo de nuestra condición. No solo escogemos pecar, sino que somos pecadores. La Biblia describe nuestro corazón como ciego, 2 Corintios 4:4, duro, Ezequiel 11:19, 36 horas y 26 minutos, muerto, Efesios 2:1, 5, e incapaz de someterse a la ley de Dios, Romanos 8, 7-8. Por naturaleza somos hijos de ira, Efesios 2:3. 4. Por tanto, todos nosotros estamos sujetos a condenación eterna por Dios. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor de la gloria de su poder, 2 Tesalonicenses 1:9. Habiendo despreciado la gloria de Dios por medio de la ingratitud, la desconfianza y la desobediencia, estamos sentenciados a ser excluidos del disfrute de esa gloria eternamente e incluso a la miseria eterna del infierno.
La palabra infierno, Gehenna, aparece en el Nuevo Testamento 12 veces, 11 en labios de Jesús. No es un mito creado por predicadores catastrofistas e iracundos. El Hijo de Dios que murió para liberar a los pecadores de su maldición nos advierte solemnemente. El riesgo es mucho si lo pasamos por alto. El infierno es un lugar de tormento. No es meramente la ausencia de placer. No es aniquilacionismo. Jesús lo describe repetidamente como una experiencia de fuego. Cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquier que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego, Mateo 5:22. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego, Mateo 18:9. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga, Marcos 9, 47-48. A menudo advirtió que habría lloro y crujir de dientes, Mateo 8:12, 22:13, 24:51, 25 horas y 30 minutos. No solo es un lugar de tormento, también es eterno. El infierno no tiene remedio, contrariamente a lo que muchos escritores populares dicen en nuestros días. Jesús cierra la parábola del juicio final con estas palabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Otra evidencia de que el infierno es eterno es la enseñanza de Jesús de que hay pecado que no será perdonado en la era venidera. Al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero, Mateo 12:32. Para que el infierno tuviera remedio y un día quedara vacío de todos los pecadores, estos tendrían que ser perdonados. Pero Jesús dice que hay pecados que nunca se perdonarán. Juan resume las terribles realidades del tormento y la eternidad en Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento sube por siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche. Por tanto, el infierno es justo. Algunos ponen objeciones diciendo que el castigo eterno es desproporcionado respecto a la seriedad del pecado cometido. Pero no es cierto, porque la seriedad de nuestro pecado es infinita. Consideremos la explicación de Jonathan Edwards: el crimen de que un ser menosprecie y ridiculice a otro es proporcionalmente más o menos atroz según la obligación de desobedecerle sea mayor o menor. Y, por tanto, si existe un ser a quien tenemos la obligación infinita de amar, honrar y obedecer, hacer lo contrario tiene que ser una falta infinitamente grave. Nuestra obligación de amar, honrar y obedecer a cualquier ser es proporcional a su atractivo, honorabilidad y autoridad. Pero Dios es un ser infinitamente digno de amor, porque su excelencia y belleza son infinitas. Por tanto, el pecado contra Dios, siendo una violación de una obligación infinita, tiene que ser un crimen infinitamente atroz, por lo que merece un castigo infinito. La eternidad del castigo de los hombres impíos lo hace infinito, por lo que solo es proporcional a la atrocidad de aquello de lo que son culpables. Cuando todos los seres humanos estén ante el trono en el día del juicio, Dios no tendrá que utilizar una frase de la Escritura para mostrarnos nuestra culpa y lo apropiada que es nuestra condenación. Solo necesitará hacer 3 preguntas. 1. ¿No estaba claro en la naturaleza que todo lo que tenías era un regalo y que dependías de tu Hacedor para vivir, para respirar y para todo? 2. ¿Acaso el sentimiento de justicia dentro de tu propio corazón no te hacía ver que otras personas eran culpables cuando carecían de la gratitud que deberían haber manifestado en respuesta a tu amabilidad? 3. ¿Ha estado tu vida llena de gratitud y confianza hacia mí de forma proporcional a mi generosidad y autoridad? Caso cerrado. 5. No obstante, en su gran misericordia, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para salvar a los pecadores muriendo en su lugar en la cruz. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, Timoteo 1:15. Frente a las terribles noticias de que todos hemos caído bajo la condenación del Creador y de que Él está obligado por su propio carácter justo a preservar su gloria derramando su ira eterna sobre nuestro pecado, están las maravillosas noticias del Evangelio. Esta es una verdad que nadie puede aprender de la naturaleza. Debe comunicarse a los demás, predicarse en las iglesias y ser llevada por los misioneros. Las buenas nuevas son que Dios mismo ha decretado una forma de satisfacer las demandas de su justicia sin condenar a toda la raza humana. El infierno es una forma de que los pecadores salden su cuenta y se mantenga la justicia. Pero existe otra forma. El juicio de Dios ha decretado una forma, fruto de su amor, de librarnos de su ira sin renunciar a su justicia. ¿Y cuál es ese juicio? El juicio de Dios ha decretado la muerte de Cristo, por medio de la cual el amor de Dios salva a los pecadores de su ira y a la vez mantiene y demuestra su justicia.
Romanos 3, 25-26 bien pueden ser los versículos más importantes que encontramos en la Biblia, a quien, a Jesucristo, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No se trata de una cosa o la otra, sino de ambas. Dios es plenamente justo. Y justifica al impío. Absuelve al culpable, pero no es culpable al hacerlo. Son las mejores noticias del mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Si la noticia más terrible del mundo es que hemos caído bajo la condenación de nuestro Creador y que está obligado por su carácter justo a preservar la dignidad de su gloria derramando su ira sobre nuestro pecado, entonces la mejor noticia del mundo, el Evangelio, es que Dios ha decretado un camino de salvación que también preserva su gloria. Ha entregado a su Hijo para morir por los pecadores. 6. Los beneficios conseguidos con la muerte de Cristo pertenecen a aquellos que se arrepienten y confían en Él. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19, cf. Hechos 16:31. No todo el mundo se salva de la ira de Dios solo porque Cristo murió por los pecadores. Hay una condición que debemos cumplir para ser salvos. Y trataré de demostrar que esa condición es la conversión y que la conversión no es nada más que la creación de un hedonista cristiano. ¿Qué es la conversión? Conversión es un término que se utiliza en la versión King James de la Biblia, solo una vez, en Hechos 15:3. Pablo y Bernabé pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Esta conversión incluía el arrepentimiento y la fe, como muestran otros relatos de Hechos. Por ejemplo, en Hechos 11:18, los apóstoles responden así al testimonio de Pedro acerca de la conversión de los gentiles, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y en Hechos 14:27, Pablo y Bernabé anuncian la conversión de los gentiles diciendo que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La conversión, por tanto, es arrepentimiento, volverse del pecado y de la incredulidad, y fe, confiar solo en Cristo para salvación. Son verdaderamente dos caras de la misma moneda. Una es la cruz, volverle la espalda a los frutos de la incredulidad. Otra es la cara, mirar a Jesús y confiar en sus promesas. No se puede dar una cosa sin la otra, igual que no se puede ir por dos caminos a la vez ni servir a dos señores. Esto significa que la fe salvadora en Cristo siempre incluye un cambio profundo en el corazón. No es solo estar de acuerdo con la verdad de una doctrina. Satanás está de acuerdo con la verdadera doctrina, Santiago 2:19. La fe salvadora es mucho más profunda que eso. La conversión es un don de Dios. Sospechamos que hay algo tremendo detrás del arrepentimiento y la fe cuando vemos huellas en el libro de los Hechos de que la conversión es el don de Dios. Ha dado Dios arrepentimiento para vida, 11:18. A Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, 5:31. Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, 14:27. Y el Señor abrió el corazón de ella, Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, 16:14. Nunca apreciaremos plenamente lo profunda e impresionante que es la conversión hasta que confesamos el hecho de que es un milagro. Es un don de Dios. Recordemos de nuevo que nosotros no solo pecamos, sino que también somos pecadores. La Biblia describe nuestro corazón como ciego, 2 Corintios 4:4, duro, Ezequiel 11:19, 36 horas y 26 minutos, muerto, Efesios 2:1, 5, e incapaz de someterse a la ley de Dios, Romanos 8, 7-8. Por naturaleza somos hijos de la ira, Efesios 2:3. Y así, cuando escuchamos el Evangelio nunca responderemos de forma positiva a menos que Dios sobre el milagro de la regeneración. El arrepentimiento y la fe son obra nuestra. Pero no nos arrepentiremos ni creeremos a menos que Dios lleve a cabo su obra para vencer a nuestros corazones duros y rebeldes. Esta obra divina se denomina regeneración. Nuestra obra recibe el nombre de conversión. En efecto, la conversión incluye un acto de la voluntad por medio del cual renunciamos al pecado, nos sometemos a la autoridad de Cristo y ponemos nuestra esperanza y confianza en Él.
Nuestra responsabilidad es hacerlo, y seremos condenados si no lo hacemos. Pero, con igual claridad, la Biblia nos enseña que, debido a nuestro duro corazón, a nuestra ciega voluntad y a nuestra insensibilidad espiritual, no podemos conseguirlo. Primero tenemos que experimentar la obra regeneradora del Espíritu Santo. Las Escrituras prometieron hace tiempo que Dios entregaría a esta obra con el fin de crear para él un pueblo fiel, y circuncidará Yahvé tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, a fin de que vivas. Deuteronomio 30, 6. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Yahvé, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías 24:7. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 36, 26-27. Estas grandes promesas del Antiguo Testamento describen una obra de Dios que cambia el corazón de piedra por un corazón de carne y da como resultado un pueblo que conoce, ama y obedece a Dios. Sin este trasplante de corazón espiritual, la gente no conocerá, amará y obedecerá a Dios. A esta obra prioritaria de Dios es a lo que nos referirnos con el término regeneración. En el Nuevo Testamento, Dios actúa claramente creando un pueblo para sí, llamando a las personas de las tinieblas y capacitándolas para creer el Evangelio y caminar en la luz. Juan enseña con gran claridad que la regeneración precede a la fe y la hace posible. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. 1 Juan 5:1. Los tiempos verbales utilizados dejan clara la intención de Juan: todo aquel que continúa creyendo, presente, acción continua, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, o ha nacido, perfecto, acción completa con efectos permanentes. La fe es la evidencia del nuevo nacimiento, no la causa del mismo. Esto es consecuente con todo el libro de Juan, cf. 1 Juan 2:19, 3:9, 4, 2-3, 4:7. Puesto que la fe y el arrepentimiento son posibles solo por la obra regeneradora de Dios, ambas son consideradas un don de Dios. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 5,8. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. 2 Timoteo 2, 24-26. La conversión es una condición para la salvación y un milagro de Dios. Esta meditación sobre la naturaleza y el origen de la conversión clarifica dos cosas. Una es el sentido en el cual la conversión es una condición para la salvación. La continua confusión en cuanto a este punto se debe a la incapacidad de definir la salvación de forma precisa. Si el término salvación hace referencia al nuevo nacimiento, la conversión no es una condición para la misma. El nuevo nacimiento viene primero y hace posible el arrepentimiento y la fe de la conversión. Antes del nuevo nacimiento estamos muertos, y los hombres muertos no cumplen condiciones. La regeneración es totalmente incondicional. Se debe únicamente al regalo de la gracia de Dios. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. No tenemos ningún mérito. Toda la gloria es suya. Pero si el término salvación hace referencia a nuestra liberación futura de la ira de Dios en el juicio y a la entrada a la vida eterna, entonces sí, la conversión es una condición para la salvación. Cuando clamamos ¿qué debo hacer para ser salvo?, nos estamos preguntando cómo podemos ser perdonados del pecado, tener comunión con Dios y escapar de la ira venidera. Y la respuesta es siempre: cumple la condición, arrepiéntete. Lo que nos lleva a la segunda cosa que ha quedado clara a raíz de nuestra discusión. La conversión no es una decisión meramente humana. Es una decisión humana, pero mucho más. La fe arrepentida, o el arrepentimiento con fe, se basa en un milagro tremendo llevado a cabo por el Dios soberano. Es la respiración de una nueva criatura en Cristo. La fe salvadora no es algo sencillo. Tiene muchas dimensiones. Cree en el Señor Jesús es un mandamiento impresionante. Contiene muchas cosas más. A menos que veamos esto, la colección de condiciones para la salvación que tenemos en el Nuevo Testamento nos dejará terriblemente perplejos. Consideremos la siguiente lista no exhaustiva. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta en Hechos 16:31 es: cree en el Señor Jesús y serás salvo. La respuesta en Juan 1:12 es que debemos recibir a Cristo, a todos los que le recibieron,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La respuesta en Hechas 3:19 es, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. La respuesta en Hebreos 5:9 es obediencia a Cristo. Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo mismo en Juan 3:36, el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, versión del autor. Jesús mismo respondió a esto de diversas formas. Por ejemplo, dijo en Mateo 18:3 que la condición para la salvación es ser como niños. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En Marcos 8:34-35, la condición es negarse a sí mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. En Mateo 10:37, Jesús establece la condición de amarle más que a nadie. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Lo mismo se expresa en 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Y en Lucas 14:33, la condición para la salvación es que seamos libres del amor a nuestras posesiones. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estas son solo algunas de las condiciones que, según el Nuevo Testamento, tenemos que cumplir para heredar la salvación final. Tenemos que creer en Jesús, recibirle, arrepentirnos de nuestros pecados, obedecerle, humillarnos como niños pequeños y amarle más de lo que amamos a nuestra familia, nuestras posesiones o nuestra propia vida. Eso es lo que significa convertirse a Cristo. Ese es el único camino a la vida eterna. Pero, ¿qué es lo que mantiene unidas todas estas condiciones? ¿Qué las unifica? ¿Qué única cosa impulsa a la persona a hacerlas? Una respuesta es la tremenda realidad de la fe salvadora. Creer las promesas de Cristo transforma la vida por completo, toda la vida. Sí, pero, ¿por qué lo hace? ¿Qué hay en la fe salvadora que cambia tantas cosas? La creación de un hedonista cristiano. Jesús señaló la respuesta en la pequeña parábola de Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Esta parábola describe cómo se convierte una persona y entra en el reino de los cielos. Alguien descubre un tesoro y es impulsado por su gozo a vender todo lo que tiene para conseguirlo. El reino de los cielos es la morada del Rey. El anhelo de estar allí no es de un estado real celestial, sino de camaradería con el Rey. El tesoro en el campo es la comunión con Dios en Cristo. Mi conclusión de esta parábola es que tenemos que convertirnos profundamente para entrar en el reino de los cielos, y nos convertimos cuando Cristo llega a ser para nosotros el cofre del tesoro lleno de gozo santo. Entonces, ¿cómo se relaciona esta llegada del gozo con la fe salvadora? La respuesta usual es que el gozo es el fruto de la fe. Y en un sentido lo es. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, Romanos 15:13. En el creer somos llenos de gozo. La confianza en las promesas de Dios vence la ansiedad y nos llena de paz y gozo. Pablo incluso lo denomina el gozo de la fe, Filipenses 1:25. Pero hay una forma diferente de ver la relación entre el gozo y la fe. En Hebreos 11:6 dice el escritor, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, la fe que agrada a Dios es la confianza en que Dios nos recompensará cuando vayamos a Él. Pero seguramente esto no significa que tengamos que estar motivados por las cosas materiales. La recompensa que anhelamos es la gloria de Dios misma y la comunión perfecta de Cristo, Hebreos 2:10, 3:6, 10:34, 11:26, 12, 22-24, 13:5. Lo venderemos todo para tener el tesoro de Cristo mismo. Por tanto, la fe que agrada a Dios es la seguridad de que, cuando nos volvamos a Él, encontraremos el tesoro plenamente satisfactorio. Encontraremos el deleite eterno de nuestros corazones. ¿Pero ves lo que quiere decir eso? Significa que algo ha ocurrido en nuestros corazones antes del acto de fe. Implica que debajo y detrás del acto de fe que agrada a Dios se ha creado una nueva inclinación. Una inclinación a la gloria de Dios y la belleza de Cristo. He aquí, el gozo ha nacido. Hubo un tiempo en que no nos deleitábamos en Dios, cuando Cristo era para nosotros solo una vaga figura histórica. Lo que disfrutábamos era la comida, las amistades, la productividad, las inversiones, las vacaciones, los pasatiempos, los juegos, la lectura, las compras, el sexo, los deportes, el arte, la televisión, los viajes, pero no Dios. Él era una idea, de hecho, una buena idea, y un asunto para discutir,
pero no era un tesoro que nos deleitara. Entonces ocurrió algo milagroso. Fue como la apertura de los ojos del ciego en el momento del amanecer. Primero, el silencio aturdido ante la indescriptible belleza de la santidad. Después, la fuerte impresión y el terror que causa saber que realmente hemos amado las tinieblas. Más tarde, la quietud del gozo al asimilar que este es el fin del alma. La búsqueda se acabó. Daríamos algo por poder estar seguros de vivir en la presencia de esta gloria eternamente. Y después llega la fe, la confianza en que Cristo ha abierto el camino para mí, pecador, para vivir en su gloriosa comunión eternamente, la confianza en que, si voy a Dios por medio de Cristo, Él me dará el deseo de mi corazón de compartir su santidad y contemplar su gloria. Pero antes de la confianza viene el anhelo. Antes de la decisión viene el deleite. Antes de confiar llega el descubrimiento del tesoro. ¿No es esta la enseñanza de Juan 3, 18-20? El que en el Hijo de Dios, cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La razón por la que la gente no viene a la luz es porque no la aman. El amor a la luz no lo causa ir a la luz. Vamos porque la amamos. De otra forma, ir a la luz no la honraría. ¿Puede haber una motivación santa en creer en Cristo cuando no se percibe la belleza de Cristo? Claro, puede motivarnos el deseo de escapar del infierno, de tener riquezas materiales o de reunirnos con el amado que partió. Pero, ¿cómo honra eso la luz cuando la única razón por la que venimos a la luz es encontrar aquellas cosas que amábamos en las tinieblas? ¿Es esto fe salvadora? La fe salvadora es el clamor de una nueva criatura en Cristo. Y la novedad de la nueva criatura es que tiene un sabor nuevo. Lo que antes nos resultaba desagradable ahora lo anhelamos. Cristo mismo se ha convertido en el cofre del tesoro del gozo santo. El árbol de la fe crece solo en el corazón que anhela el supremo donde que Cristo muriera para darnos no salud, ni riqueza, ni prestigio, sino a Dios. Cristo padeció una sola vez por los pecados, para llevarnos a Dios, 1 Pedro 3:18. Por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, Efesios 2:18. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, Romanos 5:2-11. La búsqueda de gozo en Dios no es opcional. Ni es algo, extra, en lo que una persona puede crecer o no después de venir a la fe. Hasta que tu corazón no se vuelque en esta búsqueda, tu fe no puede agradar a Dios. No es una fe salvadora. La fe salvadora es la confianza de que, si vendes todo lo que tienes y abandonas todos los placeres pecaminosos, el tesoro escondido de gozo santo hará que sean satisfechos tus más profundos deseos. La fe salvadora es la convicción de corazón no solo de que Cristo es fiable, sino también de que es deseable. Es la confianza en que cumplirá sus promesas y en que lo que promete hay que desearlo por encima de todo. Esto no significa que hayamos olvidado la enseñanza de Romanos 15:13 acerca de que hay gozo que procede de la fe. El gozo en Dios es tanto la raíz como el fruto de la fe. Primero encontramos el tesoro escondido. Después lo invertimos todo en él. Y año tras año, en las luchas de la vida, comprobamos el valor del tesoro una y otra vez y descubrimos nuevas riquezas profundas que antes no conocíamos. Y así nuestro gozo crece. Cuando Cristo nos llama a un nuevo acto de obediencia que nos costará algún placer temporal, recordamos el valor incomparable de seguirle a Él y, por la fe en su demostrado valor, abandonamos el placer mundano. ¿El resultado? Gozo. Más profundo que antes. Y así continuamos del gozo a la fe, de la fe al gozo y del gozo de nuevo a la fe. Tras el arrepentimiento que se aleja del pecado y tras la fe que abraza a Cristo está el nacimiento de un nuevo sentido del gusto, un nuevo anhelo, una nueva pasión por el placer de la presencia de Dios. Esta es la raíz de fa conversión. Así se crea un hedonista cristiano.